Bueno, buenas tardes ya, porque ya estamos en la mitad del día, en la mesa de comunicaciones orales previo a la comida. Vamos a tener un total de 5 comunicaciones orales por parte de distintos conferencistas y después de cada presentación, que durará 10 minutos, dispondremos de un turno de preguntas para formulárselas a todos los ponentes de las comunicaciones, pero al final, no las haremos entre medio, ¿de acuerdo? Bien, en la primera comunicación que tenemos al doctor Arturo Álvarez Roldán. Bueno, él es profesor de la Universidad de Granada y también miembro del grupo EBIC, y se puede presentar él un poco más si lo considera oportuno. Trae una comunicación que tiene por título ¿Qué efectos tuvo la expansión de los clubes canábicos en Cataluña a partir de 2012 sobre el consumo, la percepción de riesgos y de la disponibilidad de la sustancia? Sin más, Arturo. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Voy a ir directamente al grano. Hace 2 años estuve en este mismo escenario hablando sobre los clubs canábicos en una mesa redonda donde tuve al final mucho más tiempo, pero como todo el mundo se pasaba del tiempo, pues dije poca cosa al respecto. Lo que voy a presentar hoy es un trabajo en curso, no está terminado, no está publicado, son resultados de momento preliminares. Un trabajo que surgió hace 3 meses en una estancia que yo he realizado en la Universidad de Nueva York, en el Departamento de Salud de la Población, trabajando con epidemiólogos, ¿no? Y lo que se plantea es esta pregunta. La pregunta es más amplia, es en realidad los clubs canábicos en todo el país, tanto en Cataluña como en el País Vasco, qué efectos han tenido sobre estas 3 cuestiones: el consumo, la percepción de riesgos y la percepción de la disponibilidad por parte de la población. He elegido Cataluña porque, por los datos que tenemos y los análisis preliminares que hemos hecho, pues se empiezan a observar algunas cosas que son las que voy a presentar hoy aquí, ¿no? Bueno, como todo el mundo, o si no lo sabe, pues ya se lo digo yo, en España hay registradas aproximadamente 1 millar de clubs canábicos o asociaciones canábicas o clubs sociales de cannabis, pero curiosamente la mayoría de ellos se encuentran en 2 comunidades autónomas, en Cataluña y en el País Vasco. Este es un fenómeno que tiene una larga historia, que personalmente he investigado y probablemente acabemos publicando un artículo hablando un poco para la gente que no conoce el fenómeno, cómo ha sucedido. Y bueno, pienso que la expansión de los clubs canábicos en Cataluña pues nos da la oportunidad para evaluar algunos de los efectos o consecuencias que este modelo de regulación, cuando vino el representante del Observatorio Europeo ayer y nos presentó distintas opciones de regulación, pues la segunda que mencionó fueron precisamente los clubs canábicos, ¿no? Dentro de las experiencias que se están llevando a cabo en todo el mundo en estos procesos de regulación del supply, de la producción y distribución de marihuana de manera legal. Por ejemplo, en Uruguay son legales. Los clubs canábicos son una de las 3 opciones que ofrece el país para poder adquirir marihuana y consumirla libremente, sin ninguna finalidad específica como puede ser la terapéutica y demás. Entonces, bueno, como tenemos esta expansión de clubs en Cataluña, que es una de las comunidades donde más se han desarrollado este modelo, mientras que en Uruguay son legales, en España son ilegales, en principio. Este tipo de asociaciones no tienen permiso legal para dedicarse a cultivar marihuana y distribuirla entre sus socios. Es un tema que ha quedado patente, sobre todo en los últimos procesos judiciales de los últimos años, pero en cualquier caso ahí están, es una realidad. Y lo que sí cabe plantearse, frente a lo que han hecho otros investigadores, cuáles pueden ser esos efectos. Entonces hay que buscar un método de análisis y hay que buscar unos datos que poder analizar, ¿no? Yo creo que es interesante, o por lo menos a mis colegas en Estados Unidos y en otros países les parece interesante, porque ellos trabajan mucho este tipo de análisis y este tipo de cuestiones de intervención en las políticas de drogas, y el caso español pues les llama la atención y pensaron que era viable hacer lo que os voy a presentar a continuación, ¿no?
Se trata de ver si los clubs cannábicos en Cataluña, a partir de su rápida expansión, ahora os mostraré una gráfica de cómo ha crecido su expansión, pues han tenido algún efecto sobre el consumo de la población catalana, obviamente, en este caso, ¿no? Las dos preguntas del estudio, por tanto, son cuál ha sido el efecto de la expansión de los clubs cannábicos sobre el consumo, los distintos tipos de consumo o prevalencias de consumo en Cataluña, y la segunda, si han cambiado las percepciones de los riesgos asociados al consumo y la disponibilidad de la sustancia, ¿no? La metodología, que es quizá la parte más interesante de todo el fenómeno. Para hacer este tipo de estudio necesitaríamos una Cataluña donde se hubiera producido este fenómeno y una Cataluña donde no se hubiera producido el fenómeno. Y entonces podríamos ver las diferencias que hay entre la Cataluña donde se expanden los clubs cannábicos y la Cataluña donde no se expanden los clubs cannábicos. Bueno, pues hace ya tiempo un español, Alberto Abadí, diseñó una metodología, la metodología del método sintético, que consiste en construir estadísticamente un grupo de control, siempre y cuando dispongas de datos para hacerlo, y una vez que tienes el grupo de control puedes hacer esa comparación. O sea que es una especie de experimento natural para aquellos que entiendan de esto de los métodos de investigación, pero hecho sintéticamente. Y esa metodología tuvo bastante éxito. Él la aplicó, por ejemplo, a la medición del impacto que había tenido el terrorismo en el País Vasco, ¿no? Hasta qué punto eso había ido en detrimento de la economía vasca respecto a la economía del resto de las comunidades del país. Posteriormente lo aplicó también para ver los efectos que tuvo el primer programa de control del tabaco que se aplicó en Estados Unidos, en California, en 1968. Este es, de hecho, el trabajo estrella, ¿no? Es un poco el modelo a partir del cual se desarrolla toda esta metodología, y luego había un montón de gente que la ha ido siguiendo. En nuestro caso hemos utilizado como fuentes de datos las encuestas de población a la población general sobre el uso de alcohol y drogas en España, o sea, las famosas edades, concretamente en los años 2005 y 2015, esos son los datos que voy a presentar, aunque queremos retrotraernos hasta 1997, si el Plan Nacional sobre Drogas nos facilita estas otras encuestas. Mejoraría bastante nuestro análisis el disponer de estos datos. Pero lo que ahora mismo tenemos son estos datos, ¿no? Los datos de estas encuestas, la base de datos, no los datos publicados en los informes, sino directamente los datos crudos, los datos de la base de datos que dispone el Plan Nacional sobre Drogas. El método de análisis, como he dicho, es este método de control sintético desarrollado por Abadí, que luego otros han avanzado, y nosotros vamos a aplicar hemos utilizado de momento una aplicación informática en el programa estadístico Stata, que Galliani y Christoph, en las referencias que menciono al final de la comunicación, exponen cómo funciona y utilizan el ejemplo de Abadí en California y otros para ver cómo realmente la aplicación es capaz de reconstruir matemáticamente ese grupo sintético y llevar a cabo este tipo de análisis. La unidad de análisis en nuestro caso van a ser las provincias españolas. Hemos excluido el País Vasco porque en el País Vasco es la otra comunidad donde se da el mismo fenómeno, y entonces no podemos utilizar los datos de esa comunidad para reconstruir un modelo similar a la Cataluña sintética que hemos intentado desarrollar. Las variables de resultados que medimos, bueno, pues son los distintos tipos de prevalencia en el último año, en los últimos 30 días, en el uso casi diario, haberlo consumido 20 o más días en el último mes, el riesgo percibido, los dos riesgos percibidos que analiza la encuesta edades, y también la percepción de facilidad para conseguir el cannabis. Las covariables que utilizamos para construir el grupo sintético pues son, por un lado, variables relacionadas con el consumo de alcohol, tabaco y drogas. Ahí tenéis algunas de ellas: la prevalencia de uso de alcohol en el último mes, la prevalencia de fumadores diarios, la prevalencia en el último año de una serie de sustancias, cocaína, éxtasis, anfetaminas, las edades de iniciación en todas estas sustancias, y luego una serie de variables económicas y demográficas, ¿no? Para realmente ajustar el grupo sintético a las características que tiene esta comunidad autónoma que vamos a analizar. Y ahí hemos metido desde la densidad de población, el tamaño de la población, el PIB per cápita, etcétera. Una serie de variables del desempleo, el porcentaje de hombres que hay en la comunidad, el porcentaje de personas menores de 30 años que hay en la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? La variable de exposición, este es un punto crítico en todo el tema que hemos seleccionado, es que se produzca, hemos utilizado como momento que consideramos como exposición o intervención, justamente que se produzca una concentración de clubs en la comunidad
de 0,5 por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué esta variable de exposición? Pues porque si uno se va al registro de asociaciones canábicas en España, se encuentra con este desarrollo, ¿no? Y rápidamente observa que cuando se da esa concentración, se produce un crecimiento exponencial característico de la difusión de una innovación, ¿no? Dentro de la comunidad. Y eso es algo que se ve en el País Vasco, se ve en Cataluña, que es la comunidad que hemos analizado, y se ve también, por ejemplo, en Uruguay, que es otro sitio donde ahí han crecido los clubs cannábicos, ¿no? Lo que viene a continuación son los resultados de los análisis. Metemos los datos, construimos la base de datos por provincias con todas las variables, los metemos a la aplicación que estamos utilizando, que se llama Synthetic Runner, dentro de Stata, y entonces lo que nos da es un gráfico donde en principio hasta la línea verde del medio, que sería donde se produce la intervención, me quedan 2 minutos, pero acabo en 2 minutos, no pasa nada y deben de ser similar el grupo sintético, el comportamiento del grupo sintético con el de la comunidad que estamos analizando, y luego vemos lo que pasa después. ¿Qué pasa con la prevalencia de uso en el último año? Pues no pasa nada, no cambia. O sea, cuando comparamos toda España con el resto de España, quitando el País Vasco con Cataluña, vemos que el que haya clubs cannábicos no aumenta ni baja, no tiene ninguna influencia sobre el consumo en el último año. Eso se ve obviamente en los datos, fundamentalmente, que están aquí. Aquí lo que nos da es la estimación del efecto que calcula el programa y nos da la prevalencia, ¿no? Y nos da la prevalencia ajustada. Y lo que vemos es que el efecto es muy pequeño en este caso y que además no es significativo. Y eso, para adelantar consecuencias, sucede con las otras variables de resultados que analizamos, ¿no? Con el último mes pasa exactamente lo mismo, o sea, tienes el gráfico, que visualmente te ofrece una percepción de lo que ocurre, pero que en realidad donde tienes que irte es a esta parte y a otro tipo de análisis que te da el programa, y vemos siempre lo mismo, o sea, el efecto es muy pequeño, prácticamente inexistente, un 1%, pero además no es significativo, luego no podemos tomarlo en cuenta. Con la de casi diarios todavía menor, es que no hay ningún efecto, no hay ninguna variación de ningún tipo. Con el riesgo percibido parece en el gráfico que hay algo, pero no es significativo porque el cambio es muy irregular y además es muy pequeño igualmente, y con el riesgo percibido en el uso semanal pues pasa 3/4 de lo mismo, y con la facilidad para conseguir la sustancia, donde parece que hay una mayor diferencia, volvemos nuevamente a fijarnos en la significatividad, en el tamaño del efecto. En 2013 sería de un 6%, en el siguiente periodo, en 2015, que ya hay muchos clubs en Cataluña, un poquitín mayor, un porcentaje, un punto mayor, pero no son significativos. O sea que, conclusión de todo esto, en principio, en un trabajo que es preliminar, que está en curso, que estamos desarrollando, parece que si al principio alguien pensaba que la hipótesis es que los clubs cannábicos iban a cambiar el consumo, la percepción del riesgo y la percepción de la disponibilidad, pues no ha ocurrido en el caso, por lo menos, de Cataluña, ¿no? A partir de 2012, como os he dicho, es cuando se produce el desarrollo de este fenómeno. Estas son las referencias que he utilizado, hay muchísimas más, en concreto algunos de los autores de esos trabajos participan justamente en el equipo de investigación que está desarrollando el estudio y que esperamos poder publicar, y cuando ya esté publicado, evidentemente, habrá pasado una revisión por pares y demás, y tendrá una serie de correcciones. Entre otras cosas, vamos a aplicar otra aplicación distinta con R para hacer otro tipo de análisis más amplios de todo esto, con la aplicación G-Synth, por ejemplo, que hay gente que aparece aquí, como Álvaro Castilla, que tiene 2 o 3 publicaciones ya, también en Estados Unidos, utilizando esta metodología, o Magdalena Cerdá, que ha sido un poco la supervisora de todo el trabajo, o Silvia Martins. Toda esta gente trabaja en un grupo muy interesante que lleva varios años analizando el efecto que están teniendo la legalización de la marihuana en Uruguay, precisamente sobre el consumo, la percepción del riesgo, tanto en población adulta como en adolescentes. Digamos que hay un trabajo exactamente similar o clónico a este, pero en Uruguay, y que también viene a indicar que no ha habido cambios significativos desde que se legalizó la marihuana en 2013 en ese país. Bueno, pues esos somos los que configuramos todo el equipo de trabajo, y eso es un poco, muy rápidamente contado, pues todo el proyecto, que además lleva
unos 3 meses, llevamos trabajando sobre todo esto, tenemos la base de datos, la metodología y estamos jugando un poco con los análisis y evidentemente también tenemos hipótesis e incluso explicaciones de todo eso. Bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Buenas tardes, casi. Bien, mando para pasar las diapositivas. Arturo, ¿te llevaste el mando? Bueno, si quieres puedes pasarlas por mí, ningún problema. Bueno, simplemente, muchas gracias, Arturo. Bueno, pues lo mismo. Bienvenidos también a la comunicación que va a desarrollar Xavier Roca, que lleva por título Urgencias hospitalarias por cannabis en el periodo 2014-2017 en Cataluña y que ha hecho con otra serie de autores. Si puedes presentarte y dar inicio. Muy bien. Buenas tardes, yo soy Xavier Roca, trabajo en la Unidad de Conductas Adictivas del Hospital de San Pablo y este es un proyecto que hemos, un poco de análisis sobre el tema de urgencias juntamente con Joan Colom y su gente del equipo de la Subdirección General de Drogodependencias de Cataluña. Cuando intentamos analizar o entender qué pasa con el consumo de drogas en la población, nos encontramos con que hay muchas cosas que no sabemos, que no podemos detectar. No podemos tener una sola medida, necesitamos muchas medidas distintas que nos permiten intuir qué hay por debajo. En este sentido, el Observatorio Europeo de Drogodependencias tiene estos 5 indicadores básicos que pueden ustedes ver en la pantalla. Y recientemente, en este mismo año, ha propuesto 5 nuevos indicadores. Esto lo he copiado, lo declaro, he hecho un copia y pega directamente del informe europeo, o sea que lo pueden encontrar ahí. Básicamente importante, al menos para hoy, es el tema de urgencias hospitalarias y diré algunas cosas del análisis de aguas residuales, que también es un tema, menos para mí, bastante divertido. Si queremos entender, la idea nuestra era, bueno, si este es un indicador, el de urgencias hospitalarias, que va a implementar el Observatorio Europeo, ¿por qué no hacemos un primera coctelera, ¿no? A ver qué tenemos aquí. Pero para que entendamos un poco el tema de urgencias hospitalarias en Cataluña, tenemos que conocer un poco qué está ocurriendo en Cataluña. Fíjense ustedes, estos son los inicios de tratamiento hasta el 2018. Pero fíjense, todo parece muy bien. Bueno, la cocaína por arriba, el alcohol, la cocaína, vale. Pero fíjense ustedes en el cannabis. Del 2010, 9-10, estamos a 1000. Pero fíjense en el 2018, el doble. No ocurre con ninguna otra sustancia. Esto ya da que pensar. La gráfica no lo parece, pero claro, si nos miramos el detalle, podemos ver algunas, nos puede sugerir algunas cosas. Esto no lo voy a comentar. Esta es un trabajo de Freeman y es muy divertido. Esta es la potencia del cannabis y la línea verde son los inicios de tratamiento en Holanda. Fíjense ustedes cómo hay un decalaje del tiempo en el pico máximo de THC y cómo los inicios de tratamiento, las solicitudes de tratamiento de cannabis, van con 1 o 2 años de retraso. Me dirán, ¿y por qué bajan? ¿No? Porque si esto tiene que subir, si cada vez la gente pide más, ¿por qué baja? En Holanda, en Ámsterdam concretamente, se realizó los mismos coffee shops, un estudio con una comisión, la comisión Garretsen, que lo podemos encontrar por internet, en el que estableció esa comisión una recomendación de que no vender cannabis, no ofrecer cannabis en los coffee shops por encima del 15%, que deberían ser consideradas como droga dura. Por eso,
Fíjense que los coffee shops de manera voluntaria, hay algunos que no y que venden de más alta, pero se mantienen en esta línea del 15%. Es curioso, era un trabajo que me parecía interesante de poder ver. ¿Puedes darle? Otra, no son clubs de cannabis, Arturo, pero son, hace en el 2016, dale un punto blanco, me entretuve, cosas del insomnio y esas cosas, a coger todas las asociaciones, no clubs, de amigos del cannabis, de fomentar el cannabis, de amigos de la María, etcétera, etcétera. 632 están aquí, todas. En cada una he podido poner, nos podemos ir acercando. Cuando vine aquí, cuando me dijeron que podía presentar la ponencia, miré cuántas había para actualizar el mapa. 915, en 3 años. Claro, ya no he tenido tiempo de actualizar el mapa. ¿Me puedes volver? Gracias. Vale, ¿cuáles son las urgencias por año hospitalarias relacionadas con el consumo de sustancias / drogas? Perdón. En 2014, 22.000, 24.000, 25.000, 27.000. Pero aquí tenemos un problema, y es que son diagnósticos realizados en los servicios de urgencias. Y en los servicios de urgencias, la codificación que hacen es la CIN-9, hay errores por la misma situación de urgencias. Muchas veces, muchos de estos diagnósticos son abuso de sustancias, sin concretar cuál, o problemas con drogas, sin concretar el cuál. Con lo cual, solamente hemos cogido los que están relacionados con el cannabis, tanto como diagnóstico, tanto como diagnóstico principal como secundario. Este es el total de estas dos columnas. Como pueden ver, hay una tendencia que se va incrementando. Esto es cómo acceden las personas, estas personas que han tenido un diagnóstico de cannabis, a urgencias, básicamente, tanto para hombres como para mujeres, pero básicamente todos son por sus propios medios y una parte importante vienen en ambulancia. Bueno. Estamos aquí. Vale. Estos son por edad y sexo. Fíjense ustedes como normalmente los hombres son 2 o 3 veces más que las mujeres que acuden a urgencias. Y fíjense que aquí está muy solapado. Si miramos solo el cannabis, observamos una curva muy parecida y también con esta misma solapamiento. Es decir, fijémonos que las mujeres, a partir de 16, 17, 18 años, se comportan distinto que los hombres, al menos en lo que es acudir a urgencias, pero no antes. Es decir, tenemos toda la población adolescente que se comporta aparentemente igual, que tiene la misma cantidad de asistencia de urgencias, pero no a partir de 18. Estos son el número de urgencias y fíjense cómo todos los diagnósticos de cannabis en urgencias, fíjense cómo los hombres tienen una tendencia muy elevada y las mujeres se mantienen como bastante estable. Eso es también algo para poder dar que pensar. Bueno, esta no me gusta demasiado, se ve confuso. Esta me gusta más. No, pero vamos así. La cocaína de aquí. Hace unos días llamaron a la unidad un medio de comunicación así un poco, no escandaloso, pero sí, ¿cómo se dice? Sí, eso. Bueno, hablaron con el jefe, no sé qué, y al final me lo pasan a mí. Y me preguntan, la pregunta que querían era, es que nos hemos enterado, hemos visto que en Barcelona, en el 2017, es la primera ciudad de consumo de cocaína. Y esto es por las aguas residuales. Y a mí me lo preguntan y yo, sí.
pero en el 2018 somos la tercera. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué somos la primera o por qué hemos bajado a la tercera? Bueno, se colgó, se cortó. Ya no tengo derecho a ser famoso. Pero fíjense ustedes que el análisis de aguas residuales se hace una semana al año. En concreto, en el 2017 se hizo para todas las ciudades la misma semana, una semana de mayo. Esto de aquí es abril, mayo. ¿Qué nos está indicando? Algo pasó aquí. Seguramente entró una cantidad importante de cocaína y que provocó que hubiesen muchas más urgencias durante estos meses y, por tanto, también en las aguas residuales también saliera eso, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que hemos de ser muy prudentes con los indicadores, que hemos de observarlos y saberlos interpretar, porque si no vamos a pensar que en 2017 Barcelona fue la primera ciudad en consumo de cocaína, cuando en realidad, en todo caso, sería una semana del año. Y habría que ver si hubo algún otro acontecimiento. Esta es para poder comparar, esto es la hora, las 24 horas del día. ¿En qué momento del día hay más urgencias? Fíjense que el patrón de cocaína y el de cannabis es muy similar. Es decir, no parece que hayan patrones distintos. Seguramente es más por disponibilidad, por momentos en que uno puede consumir y no están asociados a otra historia. De todos los que han venido a urgencias, básicamente todos han podido ser derivados a alta sin control posterior, algunos con alta voluntaria, y fíjense ustedes, ingreso hospitalario, unas 500 personas. No tengo todavía los datos estos, pero seguramente muchos de estos son trastornos psicóticos, que requieren algún tipo de ingreso, más allá del alta. ¿Qué dificultades tenemos o qué cosas deberíamos recordar? Y es que tenemos un consumo muy importante, que este consumo, por nuestra parte, es un incremento muy flojo de urgencias. Seguramente aquí hay problemas de detección, de poder registrar, de poder codificar bien esas posibles urgencias por el consumo de cannabis, que hay una tendencia al aumento en hombres, que hay que diseñar y pensar en cómo intervenir en menores de edad. No vertimos una tendencia estacional y realmente, bueno, tendremos que ver por qué se mantiene, si el control de patrón de consumo es igual en cocaína o en otras sustancias y cannabis, qué ocurre con estos patrones de consumo. Agradecer a los servicios de urgencias, que yo prefiero que me traten antes que se preocupen por el código de diagnóstico, y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a ti, Javier. Bueno, pues a continuación tenemos a Susana Redondo Martín, que nos va a presentar la comunicación lugar de residencia, consumo de cannabis en universitarios y problemas asociados. Si quieres, puedes hacer una breve presentación de ti. Si me ayudas, Víctor, porque si no, no me lo puedo poner. Es que como tengo bolso. Lo mío, las presentaciones las hacen. Esto está preparado para generar un poquito de retraso y luego cuando dejemos a comer... Voy presentándome. Mi nombre es Susana Redondo, trabajo en el Comisionado Regional para la Droga de Castilla y León, en la parte de prevención y de sistemas de información, y formo parte del grupo EBIT por un lado, y lo que traigo ahora es un estudio del proyecto UNICOS, en el que estamos implicados 11 universidades, porque también soy profesora asociada de la Universidad de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Bueno. Pues voy.
El proyecto UNICOS empieza en el curso escolar 2011-2012, se financia por parte del Plan Nacional. Las incorporaciones de las universidades que formamos parte ahora mismo del proyecto multicéntrico ha sido de forma progresiva. Y, bueno, voy a centrarme en una de las partes que tiene el proyecto UNICOS porque es un proyecto muchísimo más grande de lo que yo traigo aquí. Lo que vamos a plantear en el estudio, bueno, pues es un pequeñito análisis del lugar de residencia y el consumo de cannabis en universitarios. Los autores, bueno, pues formamos parte de ese equipo multidisciplinar, nos vamos alternando porque los datos se consiguen en las 11 universidades y las diferentes publicaciones nos vamos alternando un poco quiénes somos los autores de los mismos. Agradecer, por tanto, a todo el equipo de todas las personas, que somos muchos las que estamos implicados en el proyecto, y sobre todo en el mantenimiento del tiempo, que es lo difícil. Bueno, en cuanto a la introducción, lo primero, no voy a repetirme, pero las prevalencias de consumo todos sabemos que son altas, es decir, para hablar de universitarios tenemos que utilizar por un lado estudios y por otro lado edades, porque justo están a caballo. Estudios llegan a los 18 años y edades empiezan de los 15 a los 65, pero cuando los vemos en global los datos se nos dispersan mucho, por tanto podemos utilizar el tramo más pequeñito o inferior de edades. Si vemos los datos de estudios, vuelvo a decir, ya hemos dicho, consumo en el último mes 18,3%, 26,3% en el último año. El consumo problemático estamos en torno a un 13,3% y si nos pasáramos a los datos de edades están un poquito por encima, en el rango de 15 a 25 años, salvo el consumo problemático que tenemos 3 puntos porcentuales en relación a edades. Pero por otro lado, además, bueno, la influencia del rendimiento académico, también ayer se ha expuesto de forma larga y tampoco voy a profundizar porque yo creo que son cosas que ya se han dicho. Desde luego, a corto plazo tenemos claro cómo la utilización del cannabis impacta sobre todo el tema de la memoria, la toma de decisiones, las funciones cognitivas superiores y a largo plazo, bueno, pues parece que cada vez también hay más estudios que están valorando el impacto. Bien, es cierto que todavía falta mucho por estudiar porque, como bien ayer se nos dijo en la revisión, los estudios a largo plazo necesitan todavía más tiempo, más estudios con más datos y más muestra, pero sí que parece que puede haber un impacto sobre el desarrollo cognitivo, que en los universitarios, desde luego, es un elemento clave. Por tanto, pueden tener un impacto sobre el rendimiento académico o sobre sus potencialidades en el rendimiento académico. Pero además tenemos otro elemento clave, ¿no? Que en prevención, en los que trabajamos en prevención, sabemos que los momentos de transición son momentos críticos. Además, voy a también utilizar algunas de las cosas que se dijeron ayer, porque se habló del desarrollo del lóbulo prefrontal, las funciones cognitivas superiores, y se dijo que ese desarrollo realmente no acaba a los 18 años. Los 18 años son mayores de edad, pero el desarrollo del sistema nervioso central y de esa parte que tiene que ver con el control de impulsos, la toma de decisiones y también del propio desarrollo de la personalidad, realmente no acaba a los 18 años. Estamos hablando de 21, 25, dependiendo un poquito de los estudios. Por tanto, la primera etapa universitaria sigue siendo una etapa, digamos, con un riesgo importante en cuanto a las conductas disruptivas o las conductas de riesgo. Porque es que además, bueno, pues muchos de ellos cambian su situación familiar, ese control parental, ese factor protector tan importante como es la familia, que está determinado en el campo de la prevención como uno de los de mayor impacto, en muchos casos desaparece, salen de su ciudad, se van a vivir a otros lugares, empiezan una nueva forma de estudiar, una nueva forma de trabajar, con muchas ventajas y muchas cosas positivas, pero también con situaciones estresantes en muchos casos debido al nivel de exigencia. Por tanto, tenemos algunos factores que en las etapas anteriores no estaban y que aparecen aquí. Y el objetivo que nosotros tenemos con este análisis es valorar ese consumo de cannabis y las conductas un poquito de riesgo relacionadas con él a través de los datos que obtenemos a través de UNICOS. Este estudio es un estudio epidemiológico observacional descriptivo y transversal. Como os decía, el proyecto UNICOS es una corte dinámica. Desde el año 2011-2012 se pasa un cuestionario hecho ad hoc con una plataforma especial en el que todos los años a los alumnos de primero de carrera de las diferentes universidades que colaboramos se les manda un correo electrónico a todos informándoles del proyecto y pidiéndoles su colaboración gratuita y voluntaria para colaborar con, digamos, un estudio de cohortes dinámico, que yo creo que esa es la parte más potente que tiene el proyecto UNICOS, con los sesgos que eso tiene, porque lógicamente son voluntarios, es decir, la selección de la muestra pues, es intencional en cuanto a que solo participan aquellos que quieren participar, pero sí es verdad que llevamos una corte de mucho tiempo, por tanto, nos permite hacer una foto de más o menos la misma tipo de población, eso dice la estadística, ¿no? Se mantiene constante y nos puede dar datos sobre lo que está pasando.
En total, la muestra para el estudio que les traigo son 9.862 estudiantes de primero de carrera de diferentes áreas. El cuestionario está autoadministrado a través de una plataforma que cumple toda la normativa de cara a la protección de datos y donde ellos dan un consentimiento de datos, aunque los datos se desaparean y realmente la explotación son datos anonimizados. El cuestionario ha ido cambiando, empezó con 381 ítems. Cuando digo ítems son todas las variables de todas las preguntas y ha evolucionado a 401 porque se han incorporando diferentes módulos. Son 19 secciones, desde la parte demográfica, la parte de estudios, porque también nos interesa si han estudiado esa carrera porque querían, primera opción, segunda opción, la parte de datos demográficos, familiares, y luego ya empezamos con la parte de salud. Salud, bienestar, actividad física, alimentación, utilización de de utilización de medicamentos, asistencia sanitaria, accidentes de tráfico, y hay un módulo específico de drogas y de conductas sexuales, y los últimos que se han incorporado han sido con el tema de la utilización de las pantallas y de las nuevas tecnologías. Nosotros nos vamos a fijar en las 6 variables en el módulo de drogas, que es el que hemos valorado. Aquí un poquito veis cuál ha sido dentro de la muestra general la participación de las diferentes universidades. Granada es la universidad con más participación, con mayor cobertura. Es verdad que estamos moviéndonos en torno a un 20, un 5 y un 1% de cobertura dependiendo de las universidades, porque vuelvo a insistir, a los alumnos se les pide, pero voluntariamente cada uno, bueno, pues considera participar o no. Las características de la muestra: la mayor parte de la muestra tiene menor de 21 años, el 76,8%, el 72,2% son mujeres. Conseguimos que participen más, porque aquí se lanza a todos los estudios, quiero decir, no están vinculados solo a servicios sociales y demás, se lanza a todos los estudiantes de las diferentes universidades. Sin embargo, bueno, pues conseguimos que participen un poquito más ellas que ellos. En cuanto al tema de salud, que esto sí que, como la parte que nosotros analizamos somos de salud, vemos que tenemos un peso de un 32,5%. ¿Dónde viven? Pues bueno, el 45,4% vive en el domicilio familiar y el 43,4% en piso de alquiler, domicilios, y luego un 11% en lo que serían residencias universitarias y colegios mayores. Simplemente una nota al final, porque cuando hacemos la agrupación parece que las chicas se deciden por vivir un poquito más independientes que los chicos. Y lo traigo porque son cosas al menos curiosas, ¿no? Lógicamente tampoco, digamos, hemos hecho más estudios en profundidad en ese tema, pero llama la atención un poco en esta cuestión. En cuanto a dónde viven, es decir, nuestros estudiantes vienen de fuera, se mueven, pues bueno, lo que vemos es que de fuera realmente la comunidad autónoma de todas las 11 universidades que colaboramos, pues se mueven poco, solo un 16%, ¿no? La mayor parte de ellos se quedan en la comunidad, inclusive el 27% se quedan en la misma localidad en la que están. Vale. Consumos de cannabis. En los últimos 12 meses las prevalencias totales están en torno a un 30%. Consumen más los chicos que las chicas y lo mismo ocurre en el último mes. El consumo superior y con diferencias significativas entre chicos y chicos, y el consumo en el último mes son de 15,7%. Cuando hablamos del lugar de consumo de cannabis, que los que consumen suponen el 54,7% del total de la muestra, vemos que fundamentalmente donde van a consumir es en las fiestas privadas, seguidas de la propia vivienda, y en las fiestas universitarias. Son los lugares donde mayor consumo hay. Cuando esto lo vemos por los diferentes, digamos, donde residen, teniendo en cuenta los porcentajes de consumo que hay en función de las 3 categorías fundamentales, podemos ver cómo, bueno, las fiestas privadas son las más frecuentes independientemente de cada uno de ellos, pero por supuesto los de los pisos y los que viven de forma independiente tienen mayores consumos. En las residencias universitarias, solo aquellos fundamentalmente donde viven y es su forma de residencia, mientras que en la parte del domicilio familiar, bueno, pues las fiestas universitarias en general, que tienen que ver ya con el contexto comunitario, es el lugar más frecuente, y también el tercero tanto en residencias mayores como en pisos propios. Cuando luego preguntamos a todos los que han consumido alguna vez los problemas relacionados, porque esto sí que es un tema que es interesante, aunque a veces no es una pregunta directa, porque el filtro no permite. Dice, bueno, ¿está asociado este problema directamente con el consumo de alcohol? Pasa un poco como en estudios, ¿vale? Pero bueno, sí que vemos datos que resultan interesantes. Sobre todo me voy a parar en los más importantes porque, bueno, pues resaca, lógicamente, y vómitos es algo que si se pasan saben que ocurre, los porcentajes son muy altos. Pero bueno, en más del 50% lamentan lo que ha sucedido, ¿no? Esto, por lo menos desde el punto de vista de la prevención, a veces nos sirve, porque cuando trabajamos con prevención, lo que tenemos que hacer es hablarles siempre a los adolescentes y a los jóvenes, porque los universitarios de 18 y 19 años son adolescentes casi completamente. Hay poca diferencia entre los de primero y segundo de carrera y los de primero y segundo de bachillerato, ¿vale? Esto son consecuencias a corto plazo que son importantes para trabajárselo y para traer esa realidad que a ellos les importa, porque como yo siempre digo, un adolescente vive de aquí una semana y poco más. Los universitarios a lo mejor ya un mes, pero no demasiado más.
Vale, faltan a clase casi un 45% y luego empezamos a hablar de cosas más importantes, donde además sí que hay una diferencia entre género. Las peleas son más frecuentes entre los chicos, la media está en 15,4%, los problemas con la policía en torno a un 13,3%, la conducción, es decir, estos tres elementos que están más presentes y con diferencias significativas en chicos son consecuencias importantes. El sexo y protección es más o menos similar en chicos y en chicas, ¿vale? Y luego, por supuesto, los abusos sexuales, las chicas está más frecuente y quien abusa sexualmente está más frecuente en los chicos. Bueno, conclusiones. El cannabis es la droga legal más consumida entre los universitarios, más entre los chicos, ¿vale? Es decir, sí que esa diferencia de género que siempre hay en las edades inferiores está más o menos igual, pero a partir, como se ha dicho también antes, de los 15 años empiezan a haber esa diferencia. Los datos están más o menos un poquito por debajo de estudios y un poquito por encima de edades. Los estudiantes que viven fuera de la residencia familiar consumieron cannabis con mayor frecuencia y tenemos consecuencias negativas que son interesantes, tanto desde el punto de vista de prevención como, digamos, desde el punto de vista epidemiológico. Por tanto, la prevención en el colectivo de universitarios, sobre todo en esas primeras edades de transición, primero y segundo, es importante y en especial con los que realizan la transición fuera del hogar. ¿Y cómo vamos a trabajar? Pues la evidencia también nos dice cosas, qué maneras funcionan o qué elementos funcionan, desde la prevención ambiental, las prevenciones o las intervenciones indicadas y el consejo breve en consultas que además muchas de las universidades tienen. Luego hay cosas que promete, según dice la UNOC, como son las intervenciones online para disminuir los consumos y que hay otras comunicaciones en este sentido, los programas y talleres de entrenamiento en habilidades, los mentores con grupos de riesgo y un gran reto que tenemos, que esto lo dice la UNOC en su último informe, es a lo mejor tenemos que plantearnos cómo utilizar las redes sociales porque para ellos son importantes. Y por supuesto la idea clave es que todo esto se debe hacer desde la red de universidades saludables, que es un proyecto integrador donde sería estupendo que este tema lo abordáramos de una forma transversal en muchas de las universidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Bueno, pues a continuación tenemos a Fernando Alonso Ezenarro, que va a hacer la comunicación que lleva por título Epirémesis por cannabis, las oportunidades perdidas y el diagnóstico diferencial, serie de casos. Puedes hacer una breve presentación de ti. Perfecto. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Fernando y soy residente de Medicina Interna en el Hospital General de Valencia. Como comentaba el moderador, voy a presentar una serie de hiperémesis por cannabis y partimos un poco de donde ayer el doctor Burillo nos dejó, que es el síndrome de hiperémesis por cannabis. El síndrome de hiperémesis por cannabis se describe por primera vez en el año 2004 como vómitos cíclicos incoercibles asociados al consumo crónico de cannabis y acompañados de baños de agua caliente compulsivos que intentan calmar esta sintomatología. El síndrome de hiperémesis por cannabis tiene una fisiopatología muy compleja con una etiopatogenia que no ha quedado del todo aclarada. Parece que el sistema endocannabinoide se encuentra dentro de este síndrome implicado, también el citocromo P450 y sus alteraciones hipotalámicas que tienen que ver con la temperatura, pero no ha quedado del todo aclarado. Varias publicaciones han recogido desde 2004 series de casos y algoritmos diagnósticos, así como de tratamiento. Y a pesar de esto, todavía sigue siendo difícil llegar hasta el diagnóstico y son muchos pacientes los que se nos escapan. Como les decía ayer el doctor Burillo, tenemos unos criterios diagnósticos desde 2012 publicados por Simoneto y si realizamos una búsqueda en PubMed, la realicé el otro día, y ponemos cannabinoid hyperemesis, buscamos y, como pueden ver, el número de publicaciones que surgen a raíz de esta búsqueda es creciente, 29 en el último año. Así pues, estamos también asistiendo a la aparición de nuevas sustancias, los cannabinoides sintéticos, que, como ya también se comentaba ayer, son estructuras químicamente diferentes y que hacen un agonismo total, produciendo un efecto de altísima potencia y con un muy bajo periodo de latencia, lo que también puede estar relacionado con la hiperémesis por cannabis. Están incrementando el número de casos y es una patología que cada vez vemos más en nuestra práctica clínica diaria, pasando habitualmente desapercibida. Por tanto, creemos que es muy importante el amplio diagnóstico diferencial y el abordaje integral.
Así, a raíz de este punto, nos planteamos en nuestro hospital ver qué pasaba con la hiperémesis por cannabis, qué estábamos haciendo y de dónde partíamos. Así que nos propusimos analizar los casos diagnosticados de hiperémesis por cannabis en los años 2018 y hasta 2019, agosto. Para ello realizamos un estudio retrospectivo de los pacientes con el diagnóstico de hiperémesis por cannabis en el Hospital General de Valencia. Para los que no conozcan Valencia, el Hospital General es un hospital que consideraríamos de tercer nivel. ¿Y cómo llegamos a esos diagnósticos? Pues a través de la unidad de toxicología clínica que está asociada a medicina interna y porque todos los pacientes que se conocen en el hospital son derivados a esta unidad para ya generar la dirección correcta hacia la deshabituación. A través de las interconsultas, la hospitalización y las consultas externas. Como les decía, desde 2018 hasta agosto de 2019. Las variables que nos propusimos analizar fueron variables de tipo demográfico, los criterios diagnósticos, el tiempo que surgió hasta el diagnóstico, las especialidades de las que se realizaba la derivación y nos pareció también muy interesante recoger otras características, que fueron el abordaje posterior que se hizo con estos pacientes y el uso de antieméticos, qué efecto había tenido en ellos. Los datos los analizamos con el SPSS. Pues nos encontramos con que teníamos 5 pacientes recogidos. Creemos que el número de pacientes que han entrado en contacto con el hospital, con esta clínica, vómitos cíclicos incoercibles asociados al consumo crónico de cannabis y asociados a los baños con agua caliente, es muchísimo mayor. Creemos que es muchísimo mayor, pero que tenemos una gran cantidad de oportunidades perdidas. Pero lo que teníamos era lo que teníamos, 5 pacientes. 3 de ellos varones con una edad mediana de 20 años y el servicio de derivación principal, el de medicina digestiva. Destaca que el servicio de urgencias solo había derivado uno de los pacientes. El servicio de medicina digestiva, ¿por qué? Porque estos pacientes ingresaban en el servicio de medicina digestiva para el control de los vómitos y para intentar un diagnóstico etiológico y al no encontrar ninguna cosa era este servicio el que lo derivaba. El tiempo medio hasta el diagnóstico fue de 4,2 años, con una desviación de 3,9. Todos presentaban visitas a urgencias previamente, incluso en uno de los casos, el caso número 5, hasta más de 30 visitas a urgencias. El consumo de marihuana era a través de los porros, en hasta 10 porros al día, todos utilizaban la vía inhalada y 3 de ellos negaban el consumo de otras drogas. Uno de ellos consumía también tabaco y otro alcohol y tabaco. Y nos pareció también interesante remarcar este dato porque, haciendo el análisis, que como les comentaba es un análisis retrospectivo, buscamos en alguno de los datos que estuviera reflejado el consumo de cannabis sintético y en ninguno de ellos estaba aclarado. Si aplicamos los criterios diagnósticos, el criterio esencial es el consumo de cannabis mayor a 1 año de forma crónica. Estaba presente en todos ellos. En cuanto a los criterios mayores, los vómitos cíclicos los presentaban el 100% de los pacientes, los baños con agua caliente el 100%, entre 6 y 10 el que más baños se daba. Todos mejoraban con la abstinencia de cannabis, incluso por cortos periodos de tiempo, mejoraba la clínica. El 60% presentaba dolor abdominal epigástrico o periumbilical. Todos eran menores de 50 años. La pérdida de peso no se recogió. No se recogió el dato objetivo, por tanto, no nos ha parecido adecuado incluirlo. Los síntomas matinales se presentaban en un 20%, el 100% presentaban el hábito intestinal normal y en el 100% se descartó organicidad, tanto con TAC cerebral y toracoabdominopélvico como con gastroscopia. En cuanto a los otros datos que les comentaba, en el 100% de los pacientes se utilizó en reiteradas ocasiones la metoclopramida y el ondansetrón sin beneficio para ellos. Y el 60% presentaban un trastorno psiquiátrico diagnosticado de forma concomitante. El 100% de los casos se derivó a una unidad especializada, a una unidad de conductas adictivas donde comenzó con el tratamiento de deshabituación para el cannabis. Así pues, podemos decir que la hiperémesis por cannabis está cobrando un importantísimo papel en nuestra práctica clínica, creemos que por 3 aspectos. El primero de ellos, por el mayor conocimiento de la patología, gracias a expertos como el doctor Burillo, que se van moviendo por diferentes foros presentando esta patología. Los clínicos estamos cada vez más habituados a su conocimiento y, por tanto, podemos diagnosticarla. Aquello que no se conoce es imposible que se diagnostique. También estamos asistiendo a un aumento en el consumo de cannabis y, por supuesto, también, y creemos que es de gran importancia, estamos asistiendo a la aparición de nuevas sustancias, los cannabinoides sintéticos,
están desarrollándose y esto nos está haciendo que la patología de la hiperémesis por cannabis esté creciendo progresivamente. Por tanto, en el diagnóstico diferencial de los vómitos crónicos, de los vómitos de repetición en los que no se encuentre una causa orgánica, el diagnóstico diferencial de los vómitos es un diagnóstico diferencial de gran amplitud, pero debemos inexorablemente de incluir la hiperémesis por cannabis. Y es por todo sabido que se necesita un abordaje integral de todos los profesionales sanitarios para lograr la abstinencia, que al final es la clave en el tratamiento. Y concluyo diciendo que, evidentemente, se necesitan más estudios que nos permitan aclarar una fisiopatología de alta complejidad. ¿Por qué un paciente que lleva consumiendo cannabis durante muchos años repentinamente comienza con este síndrome? ¿Cuál es el desencadenante que puede producirse en su organismo para que esto se desarrolle? Esto nos permitirá aclarar la fisiopatología y, por supuesto, también nos dará nuevas opciones de tratamiento. Estas son las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fernando. Bueno, y para terminar, vamos a tener a Rafael Pichel, que va a abordarnos una comunicación que lleva por título Del consumo de cannabis al acoso escolar, de la adicción a los problemas de convivencia. Pues cuando quieras, Rafael. Bueno, por costumbre personal, hasta que no se ha comido, para mí son buenos días. Así que buenos días a todas y todos. Mi nombre es Rafael Pichel y soy investigador predoctoral en la Universidad de Santiago de Compostela. El trabajo que os voy a presentar está más relacionado con el acoso y el ciberacoso que con el consumo de cannabis. Personalmente no soy ningún experto en cannabis. De hecho, me pilla de refilón. Pero en la unidad en la que trabajo, en el grupo SC-SICON, mis compañeros normalmente vienen con una trayectoria muy larga en el estudio del consumo de sustancias. Mi línea de investigación personal es el acoso y el ciberacoso, el bullying y el ciberbullying. Y para mi sorpresa, ambos fenómenos, ambas problemáticas, están más relacionadas de lo que podría parecer. Para contextualizar, introducir un poco esta temática, voy a hacer referencia al informe de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Hace un estudio cada 4 años con 50 países occidentales sobre conductas saludables en jóvenes escolares. Y hay un capítulo específico, el capítulo 5, que recoge 6 conductas de riesgo entre los menores de edad. Una, el consumo de tabaco; la segunda, el consumo de alcohol; la tercera, la que nos entra en materia en este congreso, el consumo de cannabis; la cuarta, las conductas sexuales; la quinta, las peleas o fighting; y por primera vez en el año 2016 incluyeron el bullying y el ciberbullying como una conducta peligrosa para la salud de los adolescentes. Sobre el consumo de cannabis, poco puedo añadir de lo que se ha dicho hasta hoy. Es la droga ilegal más consumida entre los adolescentes españoles, hay un repunte aquí en Galicia y hay un comienzo cada vez a edades más tempranas, con los riesgos que eso implica. Con respecto al bullying y el ciberbullying, es la principal conducta contraria a la convivencia en los centros escolares. ¿Cómo lo podríamos definir? El que acuñó este término, Dan Olbius, lo define como un comportamiento agresivo, intencional, que tiende a repetirse en el tiempo y que implica un desequilibrio de poder entre víctimas y agresores. ¿Cuál es el problema con el acoso y el ciberacoso, bullying y ciberbullying? Es que es muy difícil medir la magnitud del problema. Por ejemplo, la OMS lo sitúa entre el 1 y el 12%. Aquí en España la organización Save the Children habla del 9,3% de víctimas de acoso. El informe PISA sitúa en España el 14%. La UNESCO recientemente sitúa el problema de acoso en las Naciones Unidas en el 32%, en el caso concreto de España en el 15,4%. Las cifras son muy variables. Es muy difícil integrar los resultados de todas las investigaciones que se han realizado. Hay problemas con la conceptualización de ambos fenómenos, hay problemas metodológicos, la integración se vuelve compleja. Sin embargo, los estudios nos ponen de manifiesto una realidad. Tanto el bullying como el ciberbullying se asocian con una serie de correlatos negativos, tanto para víctimas como para agresores, en el caso de bullying y ciberbullying. La ansiedad, la depresión y el tema que nos va a ocupar a continuación, el consumo de sustancias. Quisiera añadir, además, que la propia Organización Mundial de la Salud señala que el bullying y el ciberbullying es el responsable del aumento de las tasas
de depresión infanto-juvenil en los últimos años y lo sitúa como la principal causa de suicidio entre los adolescentes. Por eso, el propósito del presente trabajo, línea de investigación que desarrollamos desde nuestro equipo, es estimar las posibles tasas de bullying y ciberbullying en la comunidad gallega, así como analizar las posibles asociaciones entre el bullying, el ciberbullying y el consumo de sustancias. Gracias a la participación de 12 centros educativos de Santiago de Compostela y área de influencia, hemos tenido acceso a más de 3.000 adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años. Hemos trabajado con herramientas de cribado específicas para el bullying y el ciberbullying, el European Bullying Intervention Project Questionary y el Cyberbullying Intervention Project Questionary, del REI y colaboradores. Herramientas específicas para el consumo de alcohol, para el consumo de sustancias en general y para el consumo de cannabis. También hemos considerado pertinente añadir una escala para el uso problemático de Internet. Vamos a ir directamente a los resultados. A nivel de prevalencia, este estudio nos ha permitido estimar que aproximadamente el 34,4% de los menores de 12 a 17 años en los jóvenes que hemos estudiado están implicados de alguna forma en conductas contrarias a la convivencia. Repito, conductas agresivas, intencionadas, repetidas en el tiempo. Un 16,4% habría sido víctima de acoso. Un 5,9%, casi un 6%, habría actuado como agresor. Y un 12,1% es un perfil mucho más problemático, además de haber experimentado la condición de víctima, actúa como agresor. La literatura lo señala como los que tienen la sintomatología más problemática, más ansiedad, más cuadros de depresión, más consumo de sustancias. Respecto al ciberbullying, aunque afortunadamente las tasas son más bajas, seguimos encontrándonos que aproximadamente 1 de cada 10 están involucrados de alguna forma, ya sean como víctimas agresores o víctimas agresoras. Pero el motivo que nos traía a este congreso, ¿cuál es su relación con el consumo de cannabis? Si analizamos los diferentes perfiles, en este caso de bullying, los no involucrados, las víctimas, los agresores y las víctimas agresoras con los consumos en los últimos 30 días y en el último año, podemos ver cómo los no involucrados tienen las tasas más bajas. Las víctimas tienen tasas de consumo más elevadas. Mucho más elevadas son las de los agresores y el perfil de las víctimas agresoras tienen las tasas de consumo más elevadas de todos los grupos analizados. Las tasas de consumo de riesgo que mostramos aquí abajo, 2,7 entre los no involucrados de consumo problemático de cannabis, positivos en el CAST. Se multiplican por 2 en el caso de las víctimas. Se multiplican por 4 entre los agresores. Y entre las víctimas agresoras llega al 12,7%. Con el ciberbullying prácticamente lo mismo, solo que aquí nos encontramos una curiosidad. Son los agresores los que muestran un patrón de consumo más peligroso. Tasas de consumo más elevadas y porcentaje de positivos en el CAST más elevadas. El 21,8% de los agresores en ciberbullying han dado positivo en el CAST. ¿Pasa esto solo con el cannabis? No. Hemos visto que los implicados en conductas de bullying y ciberbullying presentan al mismo tiempo porcentajes significativamente mayores en consumo de sustancias en general, consumos de alcohol, consumos de CATs, que es los que hemos señalado ahora, y el uso problemático de Internet. Las tasas se multiplican 3 y 4 veces. De los no implicados a las víctimas, de las víctimas a los agresores y, por último, uno de los perfiles más problemáticos, las víctimas agresoras. Para exponer ya mis conclusiones, consideramos que 2 de las problemáticas que más preocupación social están generando en los últimos años, es decir, el consumo de sustancias entre menores y las conductas contrarias a la convivencia, en este caso bullying y ciberbullying, están estrechamente relacionadas. Como hemos dicho, las tasas de consumo y los consumos de riesgo son significativamente mayores en los grupos de agresores y víctimas agresoras. Y lo que es más revelador, entre las víctimas, los que lo sufren también tienen porcentajes significativamente más elevados que los no involucrados. ¿Esto qué evidencia? La necesidad de adoptar un enfoque integral en la prevención. ¿Es necesario prevenir los consumos de sustancias? Sí, por supuesto. Pero también es necesario educar y prevenir en las conductas saludables de convivencia. Y como decía ayer John Sigmus, el islandés, no se me da muy bien el inglés, pero como he entendido, hay que intervenir con los chavales, hay que intervenir con el profesorado, proporcionarles protocolos eficaces y eficientes para trabajar, no solo burocracia, hay que trabajar con las familias
Son los principales agentes de educación y, sobre todo, hay que trabajar con la sociedad en su conjunto. Hay que quitar la violencia, desnormalizarla. Los jóvenes ven y consumen violencia a diario y es lo que ejercen en los centros escolares. Muchas gracias por su atención y nada más. Muchas gracias, Rafael. Bueno, pues con esto vamos a abrir el turno de preguntas. Cualquier persona que desee hacer a los ponentes alguna consulta o alguna pregunta. Miriam, allí. Hola. Yo quería, porque no me ha quedado claro, si en Uruguay con la legalización ha disminuido el consumo o ha aumentado. Esa es mi pregunta. Me parece que se dijo en uno de los ponentes. Una chica, me parece. No. ¿Alguien habló de Uruguay? No sé si fue usted. No sé si he entendido bien. Un trabajo similar hace un grupo de investigación en Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York, que lleva ya varios años analizándolo, donde ellos han trabajado también con las encuestas de Uruguay, tienen las últimas, aparte de las que todo el mundo pueda conocer, que están en Internet, y han analizado todo eso, pero vamos... Arturo, que, acerca un poquito más, porque digamos por ahí no se que escucha. En principio no está publicado, hay algunos trabajos publicados, hay unos 8 o 10 artículos que están en proceso. Yo he estado en ese grupo y he visto los debates, las discusiones y los datos, ¿no? Entonces tengo una idea de que va a salir publicado en los próximos meses en las revistas internacionales, ¿no? Pero es un trabajo en el que yo directamente no he participado y tampoco quiero anticipar los resultados, pero vamos, va un poco en la misma, va un poco en general, digamos, en el mismo tipo de línea, ¿no? Desde la legalización hasta la actualidad no han detectado cambios muy significativos, ningún tipo de cambio muy significativo. Hay matices, depende de la variable que se analice y demás. Pero esto no está publicado y, por tanto, yo no me siento... Vamos, yo no estoy diciendo que esos sean los resultados o algo por el estilo. Esto lo veremos dentro de muy poco tiempo, seguramente en revistas internacionales, porque sus trabajos ya están prácticamente concluidos, algunos en revisión y demás, ¿no? O sea, que yo he hablado del caso español, de los clubs cannábicos y de Cataluña. ¿De acuerdo? Mi pregunta es para Rafael. Bueno, mira, los que trabajamos mucho desde el aula de la secundaria, vemos que muchas veces el tema del bullying y del ciberbullying se presenta incluso, bueno, yo que vengo de México, en 5º y 6º grado, no sé cómo le llamen acá, y no sé si encontraste en alguno de tus estudios algo un poco antes, o sea, la vulnerabilidad que pueden tener los niños que presentan conductas de bullying hacia el consumo de cannabis, como para tener una base de alerta a los papás sobre qué niños muy probablemente puedan ser consumidores. Nosotros tenemos la prevalencia más alta, aunque ya está siendo también en los grupos de 12 a 17, en los chicos de 18 años en adelante, un poco de lo que presentó Susi, o sea, ya en un lugar de residencia universitaria hasta el momento. Entonces sí es muy interesante poder saber estos chicos que ya tenemos como conductas de bullying y ciberbullying, qué tanta vulnerabilidad van a tener para consumir cannabis, porque estoy totalmente de acuerdo contigo en que son los niños que tienen más problemas de ansiedad, algunas disfunciones familiares muy presentes, adicción al videojuego, o sea, son cosas como que todas van ligadas, ¿no? Entonces, no sé si encontraste algo en el proceso del estudio. Gracias por la pregunta. En primer lugar, sí. Cada vez vemos que las edades de inicio en consumo están bajando y las tasas de bullying y ciberbullying también se dan a edades más precoces. Estudios que hemos estado comprobando y leyendo nos avisan de que los problemas de convivencia empiezan ya en primaria, por ejemplo aquí en Galicia y en España. Estudios desde el País Vasco ya advierten que hay que empezar a prevenir desde cada vez más jóvenes. Y de hecho, este mismo año hemos hecho un estudio en el que hemos involucrado a niños de primaria.
edades de 9, 10 años, mucho más jóvenes. Nos hemos encontrado ya tasas de acoso, bullying en este caso, y ciberbullying muy elevadas. Y también tasas de consumo en diversas sustancias como alcohol y cannabis que son muy, muy bajas, pero que ya empiezan a estar ahí. Son porcentajes que a lo mejor 1%, 2%, que parecen irrelevantes, pero que se traducen en una serie de número de casos que a esas edades nos debería preocupar y animar a intervenir. Para Fernando, ¿qué les ponía, qué tratamiento le daban a los 5 casos les dieron a los 5 casos de hiperemesis? Imagino capsaicina, ¿no? Después de probar los antieméticos convencionales, se probó el Largactil en 2 de los casos y en los 5 se probó el haloperidol. Y tiempo después, según los informes de urgencias que hemos revisado, fue lo que consiguió parar la clínica. El consumo poblacional y la otra son la problemática debido al consumo. Son cuestiones distintas. No nos vamos a pelear. Claro, por aquí son ¿no? Lo que contestan voluntariamente, ¿no? Los usuarios o la población, y por allí son los que nosotros vemos en urgencias, que aún así está diagnosticado seguro, ¿no? Y además, mi experiencia es que la gente dice la peña está muy mal y que están consumiendo y cada vez vienen peor. Eso es, bueno, pensaba que había quedado claro. Creemos que los datos de urgencias que tenemos en estos momentos, del 2014 a 2017, son infra en relación a la patología real. Vuelvo a decir, uno de los problemas es que muchas veces desde urgencias, los códigos de urgencias son muy genéricos. Problema con drogas, consumo de sustancias. Claro, no puedo saber si eso es cannabis, si eso es benzodiazepinas, si es alcohol o si es un antidepresivo. No lo podemos saber con ese código. Claro, de los que tenemos que son específicos de cannabis, sí que lo podemos ver, o de cocaína, que ponen específicamente. Pero fíjate que, a pesar de que creo que están infravalorados las urgencias, sí que coinciden con otros indicadores. Y eso es lo que más nos debe hacer pensar. Es decir, si tenemos varios indicadores, aunque uno esté infravalorado, pero todos apuntan en la misma dirección, ya nos da más solidez a la hora de interpretarlo. Yo es que aprovecho, nosotros tenemos un proyecto del Plan Nacional que es el estudio REDURE, Red de Estudio de Urgencias de Drogas en Urgencia Hospitalaria, porque vemos que probablemente los indicadores del Plan Nacional, lo de asistencias en urgencias y tal, probablemente van en esa línea. O sea, en Canarias no sabíamos quién recogía los datos, pero no era médicos o enfermeros de urgencias, era alguien con lo cual leía las historias y tal, pero parece que no estaba metido en el ajo, con lo cual hay que tomar con pinzas los datos, ¿no? Y queremos comparar nuestros datos con los del Plan Nacional. Es el problema de usar indicadores. Problema, pero es lo único que tenemos, ¿no? Tenemos que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Igual que trabajar con las depuradoras. Si dicen una semana, claro, si coges esa semana como índice de todo el año, la vas a pifiar. Tienes que ser muy prudente con los indicadores.
para no alargar mucho que tenemos que comer, un dato en relación a si el consumo, o sea, si la legalización aumenta el consumo. Entonces, bueno, habéis dicho ahí como que en Uruguay, como que no tal. Yo quiero recordar un dato que todos conocéis, que es que en la última encuesta de Estudes, el 12,1% de los chavales de 14 a 18 años, los que no fuman cannabis, les preguntaban si fumarían, si fuera legal, y el 12,1% dijeron que sí. Entonces, bueno, yo creo que es un dato importante, que si se legaliza, yo de luego no tengo ninguna duda que el consumo aumentará mucho. Bueno, con esta intervención vamos a concluir y así bajamos a comer. Vale, yo le quería preguntar a Xavier Roca, ha hablado de bueno, que estaban de alguna manera pensando en modificar la intervención con menores. ¿Qué tipo de intervención se hace en este momento? No. Me habré crítico. No, exacto. Creo Eso que es, sí. Es decir, así como a partir de 18, quizá los objetivos serían centrarse en hombres, porque es los que destacan mucho más y presentan muchas más número de urgencias. Sin embargo, de 12 a 18, entre mujeres y hombres, otra cosa es por qué ocurre, tienen un patrón, un número muy igual. Entonces, quizá deberíamos hacer estrategias distintas. No sé cuáles, no nos lo hemos planteado, pero estrategias distintas, porque los perfiles apuntan a cosas diferentes. ¿Me he explicado mejor? Sí, pero perfiles diferentes dentro del patrón. Por ejemplo, yo no sé por qué ocurre. Puedo imaginar que las chicas acostumbran a ir con chicos más mayores, pero el peso de las chicas es mucho menor. Entonces, a la misma cantidad afecta mucho más. A lo mejor van por ahí, no lo sé. Es decir, eso es algo que tendremos que plantearnos y ver, saber exactamente qué ocurre por ahí, ¿no? Pero hasta que no tengamos algo más de información, no tiene sentido hacer cosas al azar, ¿no? Tenemos que estudiarlo para poder implementar o diseñar alguna estrategia específica. Gracias. Bueno, pues sin más, procedemos después de haber estado hablando sobre el tema de los efectos de los clubes canábicos, el tema de las urgencias hospitalarias, la relación que hay sobre el lugar de residencia en universitarios, la hiperémesis y también del acoso escolar. Pues procedemos ya al cierre de la mesa y nos vamos a comer.